Hola, mi nombre es Natalia Cano, soy médica especialista en terapia intensiva y emergentología y hoy vamos a hablar de una patología poco frecuente, pero no por eso poco importante. El trauma en la embarazada tiene una incidencia baja, pero lo que tenemos que tener siempre presente a la hora de la atención inicial es que estamos tratando a dos pacientes. El manejo del trauma en la embarazada requiere de un equipo multidisciplinario, es decir, un equipo que debería estar compuesto por emergentólogos, obstetras, neonatólogos, todos preparados para lo peor, esperando que suceda lo mejor. La incidencia del traumatismo en el embarazo varía entre 4,6% y el 8% de todos los traumatismos y aproximadamente hasta el 7% de todas las embarazadas. Constituye la causa no obstétrica más frecuente de muerte, requieren de internación menos del 1% de todas las embarazadas y algo importante es recordar realizar prueba de embarazo en toda paciente politraumatizada en edad fértil, ya que puede ser que la paciente no sepa que está embarazada, por ese motivo deberíamos pedirle una gonadotrofina para descartar embarazo. La atención inicial de una paciente embarazada y con trauma no difiere del de una paciente no embarazada. De hecho, la atención inicial se basa en las normas de la TLS y algunos puntos a tener en cuenta son considerar la eclampsia como causa de deterioro neurológico o de convulsiones en la paciente embarazada, tener en cuenta el manejo de la vía aérea, ya que se trata de una vía aérea dificultosa. Se considera que es 17 veces más dificultosa en la paciente embarazada que en la no embarazada o no gestante, ya sea por ganancia de peso, por aumento del volumen mamario y por el edema en todo lo que es la vía aérea superior y también a nivel glótico. También hay mayor riesgo de aspiración y de hipoxia. El feto reacciona con estrés ante la acidosis materna y con hipoxia ante la alcalosis por reducción del flujo uterino. Por lo tanto, la intubación orotraqueal debe realizarse en forma temprana y con criterios menos estrictos que para las pacientes no embarazadas. Es importante, como dije en una de las diapositivas al principio, es importante el trabajo multidisciplinario centrado en la atención del paciente. La evaluación no difiere entre una paciente embarazada y no embarazada, por lo tanto siempre vamos a tener en cuenta el ABCDE a modo de repaso: A de vía aérea con control de columna cervical. Recordar que todo paciente tiene traumatismo de columna cervical hasta que se demuestre lo contrario. B de respiración, C de circulación, D de mini examen neurológico y E de exposición completa. Este cuadro es importante ya que se centra en la atención hospitalaria del trauma grave. De ahí salen diferentes puntos a tener en cuenta, como el abordaje del control de daño. Es uno de los puntos más importantes, diría yo, a la hora de atender un paciente traumatizado y más que nada en la primera hora, es decir, en la hora de oro, más que nada para prevenir la contaminación, hacer control del sangrado. Recordemos que la causa principal de shock en el paciente con trauma grave es el hipovolémico. También tener en cuenta la reanimación hemodinámica, el control de la temperatura, más que nada para evitar la hipotermia, ya que esta produce acidemia y coagulopatía, y también tener en cuenta la reanimación hemostática. Por otro lado, la toma de decisiones también es un punto muy importante, teniendo en cuenta un modelo mental flexible, con adecuación de los recursos, resucitación macro y microcirculatoria y el tratamiento definitivo. Y después, por otro lado, también el entrenamiento del equipo de trauma y el trabajo en equipo multidisciplinario, con los objetivos de tener una evaluación de los resultados, comunicación asertiva, factores humanos y liderazgo eficaz, habilidades no técnicas y también habilidades técnicas. Por lo tanto, resumiendo, hay que hacer una revisión rápida, enfocada en condiciones que amenazan la vida, que no deberían tomar más de 2 minutos y solo se interrumpen en caso de obstrucción de la vía aérea o un paro cardíaco. Lo más importante en este caso es el control de los sangrados, más que nada en la primera hora. Entonces, la atención de la paciente embarazada y con politraumatismo o con trauma grave es un desafío para el equipo de salud. Hay que tener en cuenta que hay 2 vidas en riesgo y se trata de una paciente compleja. Sabemos que durante el embarazo hay diferentes cambios fisiológicos que van ocurriendo a lo largo de toda la gestación.
También es importante recordar que a mayor edad gestacional hay mayor riesgo. Por lo tanto, los cambios fisiológicos y anatómicos deben ser tenidos en cuenta, saber que influyen en la valoración de la embarazada que ha sufrido un traumatismo, que alteran los síntomas y signos de las lesiones y los resultados de las pruebas. En cuanto a los cambios fisiológicos en el embarazo, los más importantes son los gastrointestinales, los cambios hemáticos, pulmonares, cardiovasculares, más que nada saber que es frecuente el aumento de la frecuencia cardíaca, por lo tanto va a haber un aumento del gasto cardíaco y tendencia a la hipotensión arterial y cambios a nivel de las vías urinarias. Otro tema también a tener en cuenta a la hora de la atención inicial de la paciente embarazada politraumatizada es el síndrome de la vena cava superior, donde si se rota la madre sobre su lado izquierdo, se logra un incremento del gasto cardíaco aproximadamente del 30% después de las 20 semanas de gestación. Sabemos que hay elevación del diafragma por crecimiento del útero, por lo tanto el corazón se va a desplazar hacia arriba y hacia la izquierda. Es frecuente encontrar cierto grado de derrame pericárdico y también agrandamiento de la silueta cardíaca si es que se realiza una RX de tórax. Entonces, a la hora de hacer la evaluación inicial de una paciente embarazada, recordar este dato, ¿no? De rotar a la madre sobre su lado izquierdo para de esta manera liberar a la vena cava y mantener el gasto cardíaco por lo menos cercano a la normalidad. En cuanto a la dilatación de la musculatura vascular, sabemos que va a estar mediado por prostaglandinas, progestina, alteración en el ciclo de los nucleótidos en el músculo liso vascular, también cambios a nivel de los canales del calcio intracelular y factores endoteliales. Por lo tanto, va a haber un estado hemodinámico tendiente a la vasodilatación, por lo tanto, hay tendencia a la hipotensión arterial en toda paciente embarazada. En cuanto al circuito útero-placentario, sabemos que es de baja resistencia, que va a estar mediado por efectos hormonales y que incluso puede llegar a tener un efecto un tanto sistémico. Y también que en ocasiones puede haber éstasis venoso, sobre todo a nivel de los miembros inferiores, por eso hay que tener cuidado cuando se fija a la paciente a la camilla, porque puede que se ejerza una presión excesiva sobre los miembros inferiores, más que nada, con el consiguiente riesgo de trombosis. También saber que como cambio fisiológico durante el embarazo, el diafragma se eleva 4 centímetros aproximadamente, el perímetro torácico aumenta 2 centímetros y hay una apertura glótica más estrecha. En cuanto a la función pulmonar, hay aumento progresivo del volumen corriente, aumento de la ventilación minuto, aumento del consumo de oxígeno, disminución en la capacidad residual funcional, todo esto en forma secundaria al aumento del diafragma, disminución de la presión de dióxido de carbono y mayor riesgo de hipoxia al entrar en apnea. Por eso se dice que la intubación de una paciente en edad gestacional es una intubación dificultosa. Por otro lado, también en cuanto a lo que es la vía urinaria, hay desplazamiento de la vejiga, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre la vejiga distendida se convierte en un órgano abdominal, con lo que aumenta el riesgo de las lesiones. Es decir, que en toda paciente embarazada o con una edad gestacional ya avanzada, hay que tener en cuenta que un trauma abdominal puede ser o puede tener, mejor dicho, una lesión vesical. La vejiga se halla hiperémica y un traumatismo puede causar una hemorragia grave. En cuanto a las causas del trauma materno, el 55% son por vehículo motor, 22% por caídas de propia altura, 22% por violencia y 1% por quemadura. Los mecanismos lesionales hay que saber que no difieren de los que se observan en los demás politraumatizados. Hay que estar advertidos en los casos de violencia familiar, ya que representan del 17 al 60% de los casos. Y otro punto importante es educar a la paciente en cuanto al uso del cinturón de seguridad en forma correcta. Los traumatismos entonces aumentan la incidencia de abortos espontáneos, parto pretérmino, abruptio placentae, muerte fetal, hemorragia materno-fetal, desprendimiento de placenta, muerte fetal y parto pretérmino. En cuanto a factores de riesgo, la edad gestacional
Recuerden que esto ya lo venimos hablando a lo largo de la charla. A mayor edad gestacional, mayor riesgo, la edad de la madre, la localización y el tipo de la lesión y la cinemática del trauma. En cuanto a la edad gestacional, que es lo que más nos importa en esta charla, no de traumatismo en la embarazada, hay que saber que, por ejemplo, cuando estamos hablando de una mujer gestante de menos de 16 semanas, el riesgo de aborto va a ser menor. ¿Por qué? Porque el útero se encuentra protegido, por llamarlo de alguna manera, por la pelvis. Por lo tanto, el feto va a estar localizado en la profundidad de la cavidad pélvica. Ya cuando estamos hablando de un embarazo o una edad gestacional más avanzada, el útero gestante con el feto y la placenta se encuentran en la parte superior de la cavidad pélvica, es decir, ya a un nivel más abdominal, por llamarlo de alguna manera, y es más susceptible a los efectos del traumatismo. En cuanto al trauma cerrado, corresponde a los 2/3 del total de todos los traumas en la mujer embarazada. La pared del abdomen, el miometrio y el líquido amniótico actúan como amortiguadores siempre que el impacto no sea excesivo. Entonces, los mecanismos indirectos implican compresión rápida, desaceleración y desgarros por contragolpe que desprenden la placenta, que es la patología más importante y la que debo descartar al momento de hacer la atención inicial de una paciente politraumatizada y embarazada. Por lo tanto, el cinturón de seguridad previene la eyección, que provoca el 33% de la mortalidad materna, versus el 5% donde no hay eyección, el 47% fetal versus el 11% respectivamente, siempre que sea de 3 puntas y esté correctamente colocado. Trauma penetrante. Al aumentar la edad gestacional, aumenta el riesgo. El diafragma dijimos que se eleva aproximadamente 4 centímetros, por lo que los traumas torácicos son más graves. Las vísceras se van introduciendo a nivel de la cavidad abdominal superior y la vejiga se desplaza desde la pelvis hacia la cavidad abdominal. Entonces, a partir de la semana 12 aproximadamente, el útero es un órgano intraabdominal, hay mayor flujo sanguíneo y mayor probabilidad de sangrado, como pueden ser los hematomas retroperitoneales. Como les dije ya al principio de la clase, lo que hay que descartar o la patología que uno debe descartar cuando hace la atención inicial de una paciente politraumatizada y embarazada son los hematomas retroplacentarios o la ruptura uterina con los hematomas retroperitoneales. El mecanismo del shock es el hipovolémico, es decir, no difiere al de otro paciente politraumatizado. Por lo tanto, lo primero que debo descartar es que no haya hipovolemia. También se deben buscar siempre el desprendimiento de placenta, como les acabo de decir hace unos segundos atrás. Siguiendo con las complicaciones, el diagnóstico diferencial, como les dije en la diapositiva anterior, es el desprendimiento placentario, que básicamente se da entre el segundo o el tercer trimestre del embarazo. Se caracteriza por dolor abdominal siempre que la paciente esté consciente, dolor uterino, signos de irritación peritoneal, ausencia de palpación del fondo uterino, se pueden incluso hasta palpar las partes fetales, está asociada a lesión vesical y puede haber hematuria y o hemorragia vaginal. Y otra de las complicaciones puede ser la rotura uterina, más que nada aumenta su incidencia cuando hay antecedentes de una cesárea previa. El desprendimiento placentario ocurre aproximadamente entre el 20 y el 25% de las lesiones mayores y 5% de los traumas menores. Cuadro clínico fundamental: sangrado vaginal, dolor uterino y rigidez uterina. Hay que tener en cuenta también que el sangrado vaginal en el 30% de los casos no se presenta. Puede ser que ocurra en las primeras 6 a 8 horas, pero también puede ser que este sangrado vaginal aparezca en forma tardía entre las 24 y 48 horas posteriores al trauma. Y algo importante a destacar es que la causa de la muerte fetal en este caso es debida a hipoxia con retención de CO2 y acidosis. Algunos tips a tener en cuenta en cuanto a lo que es el manejo inicial de la paciente embarazada y politraumatizada es lateralizar la tabla por lo menos más de 15 grados, realizar el ABCDE más la evaluación obstétrica, hacer un vaciamiento gástrico enlentecido,
tener en cuenta que hay mayor riesgo de rotura vesical, por lo que venimos charlando, que la vejiga, cuando ya estamos en una edad gestacional avanzada, se transforma en un órgano abdominal. También tener en cuenta que la paciente embarazada tiene mayor tolerancia a la hipovolemia por todos estos cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y hay menor tolerancia a la hipoxia. Por eso, vuelvo a repetirles, a la hora de realizar intubación orotraqueal de una paciente embarazada, hay que estar preparados, ya que se trata de una intubación dificultosa. Bueno, hablando de algunos puntos también importantes que no difieren de lo que es la atención inicial de un paciente traumatizado o una paciente traumatizada no gestante, son que las prioridades no difieren según las normas de la TLS. La reanimación vigorosa de la madre y la estabilización temprana van a maximizar la sobrevida y el bienestar de ambos. También que la provisión de oxígeno es prioritaria y si no es suficiente con máscara, se debe abordar la vía aérea. Como les dije anteriormente, se considera que la embarazada tiene una vía aérea dificultosa, con mayor o más fácil broncoaspiración y edema de laringe a medida que avanza el embarazo. Eso sumado a que va a tener colocado un collar cervical. Por lo tanto, se recomienda intubar con una maniobra de Selig y usar tubos más pequeños, evitando múltiples intentos por tendencia a mayor sangrado. También hay que tener atención en que los signos de shock pueden ser tardíos. Recuerden que debido a los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, las pacientes embarazadas tienen mayor tolerancia a la hipovolemia, por lo tanto los signos de shock pueden ser tardíos, ya que se trata de pacientes que están en un estado de hipervolemia secundaria que va a proteger a la madre pero no al feto. Entonces, el feto puede estar en shock por liberación de catecolaminas maternas que van a producir vasoconstricción de la circulación placentaria, pero por eso se reanima a la madre pensando también en el hijo, aunque se presente una tensión arterial o una TAM normal, lo mismo la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, la madre puede perder hasta el 35% de la volemia antes de presentar signos de shock. El dolor, la defensa, la contractura o los signos peritoneales, la posición del feto en el abdomen, o sea, el poder palpar las partes fetales, nos hacen pensar en que hay o que puede haber una ruptura uterina o también lo que venimos hablando hasta ahora, que es una de las complicaciones más frecuentes, los hematomas retroplacentarios. Es importante centrarse en la cinemática del trauma, en el mecanismo de la lesión. Eso nos va a dar idea de los órganos que pueden estar lesionados y también proyectarnos a cómo puede ser la evolución de esta paciente. Tener en cuenta la fecha de última menstruación, en el caso de que la paciente no se sepa embarazada. Recuerden pedir en todo lo que es el laboratorio inicial del paciente traumatizado, pedir una gonadotrofina para descartar que la paciente esté en edad gestacional. Y si la paciente ya tiene una edad gestacional avanzada, la paciente sabe que está embarazada, realizar una ultrasonografía para hacer o evaluar la vitalidad fetal a través de la presencia de los movimientos fetales y la frecuencia cardíaca fetal. También evaluar la presencia o ausencia de contracciones y realizar un examen vaginal y rectal, más que nada para descartar parto prematuro, rotura placentaria, ruptura de saco amniótico. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la historia obstétrica detallada, los antecedentes, que son fundamentales en estos pacientes, y no descartar patologías como eclampsia, diabetes, cardiopatías, alergias y amenazas de abortos previos. Puede ser que nos encontremos con la protrusión del cordón umbilical, en este caso se trata de una hemorragia obstétrica. Hasta el 30% de los desprendimientos de placenta pueden no sangrar por vagina y es la causa de muerte fetal más común. Por lo tanto, en cuanto a la evaluación fetal, solo cuando se logró estabilizar a la madre se verifica la situación fetal. Se buscan más de 4 contracciones por hora y alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Bueno, acá detalla, yo esto se los dejo en la clase, la frecuencia cardíaca fetal va variando de acuerdo a la edad gestacional.
pero lo más importante es tener en cuenta que si hay taquicardia es signo de hipoxia o hipovolemia, y si hay bradicardia es signo de hipoxia severa y sufrimiento fetal. Por lo tanto, es importante en estas pacientes realizar una ecografía con evaluación de la vitalidad fetal, establecer la edad gestacional o la edad fetal, determinar el grado de bienestar fetal y verificar la actividad cardíaca fetal en presencia de taquicardia materna. Aún con traumatismos menores, debe monitorizarse el feto lo más extendido en tiempo si tiene traumatismo abdominal. Evaluar siempre la vitalidad fetal mediante la ultrasonografía, a través de la frecuencia cardíaca fetal, los movimientos fetales y observación de la placenta. Como dije antes, hay que descartar que no haya desprendimiento de la placenta. En cuanto a la placenta previa, que es otra de las patologías de la paciente embarazada, se define como placenta previa aquella placenta que se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno. Representa el 20% de las metrorragias y puede ser total o parcial. ¿Por qué es importante saber si estamos ante la presencia o no de una placenta previa? Porque esto agrava aún más el estado de la paciente, ¿no? Hay mayor riesgo de desprendimiento de placenta, hay mayor riesgo de ruptura uterina y hay mayor riesgo de sangrado y por lo tanto de shock hipovolémico. En cuanto al desprendimiento de placenta, ocurre entre el 25% de las lesiones mayores y hasta en un 5% de los traumas menores. Es decir, que más allá de la cinemática del trauma, debemos descartar el desprendimiento de placenta o el hematoma retroplacentario, ya que el desprendimiento de placenta es la causa más frecuente de muerte fetal. En cuanto a la fisiología o fisiopatología, mejor dicho, el útero es elástico y la placenta no. Entonces va a haber mecanismos que involucran una distensión uterina y que podrían ocasionar diferentes desprendimientos en diferentes áreas de la placenta. Entonces, el cuadro clínico puede ir desde un sangrado vaginal, dolor uterino y rigidez uterina, y en un 30% de los casos no presentar sangrados. Recuerden que ya dijimos que en un porcentaje, en el 30% de las pacientes, el sangrado puede ser visible 24 a 48 horas después del trauma. Por lo tanto, la ecografía en este caso es de baja sensibilidad diagnóstica, pero no por eso vamos a dejar de hacerlo. Al contrario, siempre hay que hacer una evaluación ultrasonográfica para evaluar vitalidad fetal y evaluar la placenta. Bueno, acá hay algunas fotos de lo que son diferentes placentas. Tenemos acá de este lado una placenta normal. Acá vemos una placenta donde se encuentra un espacio retroplacentario que es mayor a 2 centímetros. Esto nos está hablando de un hematoma retroplacentario importante. Acá, en esta de acá abajo, vemos un hematoma también retroplacentario, se ve como una imagen hipocogénica. Y en este caso vemos un hematoma dentro de la placenta, es decir, un hematoma placentario, que como dije son las patologías que hay que descartar: el hematoma retroplacentario y el hematoma placentario en sí. Entonces, ante todo trauma, se debe evaluar los signos de hipovolemia materna, recordar que cuando ya la madre presenta signos de hipovolemia ya hay sufrimiento fetal, evaluar la frecuencia cardíaca fetal, la presencia de metrorragia o pérdida de líquido amniótico, ablandamiento uterino o palpación clara de las partes fetales, eso nos está hablando de ruptura uterina, o aumento de la actividad uterina, es decir, que haya dinámica uterina y que estemos ante la presencia de un parto pretérmino. Por lo tanto, lo más importante es dejar a la paciente por lo menos 4 horas de observación. En algunos casos se sugiere, las diferentes guías sugieren una observación al menos de 8 a 12 horas y dependiendo de cómo vaya evolucionando en cuanto a los controles de hematocrito, evaluación de la vitalidad fetal y demás, en algunos casos se sugiere hasta una observación de hasta 24 horas. Bueno, y para ya ir terminando, en cuanto a las conclusiones de todo lo que charlamos en estos minutos,
Tener en cuenta que del 5 al 10% de las embarazadas sufren algún traumatismo durante el embarazo. Hasta un 5% de los embarazos con lesiones menores pueden tener complicaciones fetales. A mayor edad gestacional, mayor riesgo de lesión fetal. Lateralizar la tabla por lo menos a más de 15 grados. Esto nos va a ayudar a liberar lo que es la vena cava, aumentar el gasto cardíaco y evitar el síndrome de la vena cava superior. Realizar un vaciamiento gástrico enlentecido. Tener en cuenta también que hay mayor riesgo de rotura vesical, es decir, que a mayor edad gestacional la vejiga se va transformando en un órgano intraabdominal. Hay mayor tolerancia a la hipovolemia por parte de la madre, ¿no? Por este estado de hipervolemia fisiológico. Por lo tanto, cuando ya tenemos a una paciente gestante que presenta signos de hipovolemia o incluso de shock hipovolémico, ya estamos ante la presencia de sufrimiento fetal. Y tener en cuenta también la menor tolerancia a la hipoxia. Por lo tanto, hay que tener o utilizar criterios menos estrictos a la hora de decidir la intubación orotraqueal de la paciente, ya sea porque es una paciente que se encuentra en coma o porque uno decide realizar una vía aérea definitiva para disminución del consumo de oxígeno. Pero a la hora, o sea, me refiero a que a la hora de tomar esa decisión, el operador sea un operador experto, ya que se trata de una intubación dificultosa. Todo a consecuencia de estos cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo, estas alteraciones hormonales normales que ocurren, que llevan a que haya más edema de lo que es la vía aérea, edema de glotis, edema de las cuerdas vocales, que hacen que la intubación sea dificultosa. Muchas gracias por la atención, espero que la charla les haya gustado y cualquier duda que tengan, ahí les dejo mi mail para que realicen las consultas que crean necesarias.